Bueno, hace referencia, o la microbiología del agua hace referencia a una serie de microorganismos que, por un lado, pueden habitar en el agua de forma constante sin que ello quiera decir que sean perjudiciales para nosotros, ¿no? O sea, no podemos hablar de un agua 100% libre de microorganismos. Hablamos del agua potable, que es el agua para consumo de nosotros como seres humanos, pero esa agua no quiere decir que sea 100% libre de microorganismos. Sin embargo, la idea es que esos microorganismos que estén allí sean inocuos, es decir, no nos hagan daño, no nos vayan a afectar, porque pues igual sería entonces imposible poder consumir agua que no fuera comprada, ¿no? Que no viniera pues ya con procesos para comercializarla. Pero en general el agua potable, la que se llama agua potable, pues tiene una serie de microorganismos que no nos van a afectar y que de alguna u otra manera pues pueden contribuir o hacer parte, por ejemplo, de la flora intestinal y demás. Sin embargo, también hay otros microorganismos que llegan al agua y nos afectan, generan enfermedades y pues obviamente traen consecuencias que son negativas para nosotros como seres humanos. Entonces, esta parte de la microbiología del agua la vamos a iniciar con un gráfico, con un dibujo. Aquí hay una propuesta de dibujo, pero pues obviamente si ustedes quieren hacer otro esquema, no hay ningún problema. Esta es una propuesta de microbiología del agua. Listo, Lisette, no hay problema, ya te registro en la asistencia. Entonces, vamos a empezar por esta parte, vamos a hacer un esquema que represente la microbiología del agua. Entonces, vamos a tener para eso 10 minutos. Entonces, 10 minutos para elaborar un esquema que represente lo que es la microbiología del agua. Pueden hacer el que está aquí representado o pueden hacer otro según como ustedes consideren. Vamos a continuar definiendo entonces lo que es la microbiología del agua. Cuando hablamos de la microbiología del agua, de esta diapositiva solamente vamos a tomar la parte escrita. Bueno, resulta que el agua debe tener la calidad necesaria en cuanto a forma, en cuanto al aspecto como tal, en cuanto al para poder ser consumida, ¿no? Tiene unas características también de tipo organoléptico. ¿Qué significa organoléptico? Que em, con los órganos de los sentidos podamos nosotros percibir eh, esas características que tiene el agua, que sean adecuadas. O sea, por ejemplo, si yo hablo del olor, el agua es inolora, incolora, insabora, ¿cierto? Esas son las características. Si yo percibo un olor en el agua, es porque hay algo que no está bien, ¿cierto? Hay algo que no es correcto, que no está en orden en esa calidad del agua. Si yo percibo un sabor, ¿cierto? En el agua, que por ejemplo puede ser dado por la presencia de microorganismos o de otras sustancias, entonces hay algo incorrecto. Uno se da cuenta, por ejemplo, en el color. El agua debe ser incolora y a veces está turbia, a veces tiene unas tonalidades, por ejemplo, como amarillentas, cuando sobre todo cuando hacen, en el caso del agua potable, cuando hacen a veces arreglos en las tuberías, el agua sale con una tonalidad que no es la adecuada. Entonces, o la que no debería tener el agua. Entonces, por esa razón es importante siempre estar haciendo el estudio de la misma, además porque es una de las sustancias que pues obviamente es vital para nosotros. Entonces, esa agua se utiliza no solamente para el consumo, sino por ejemplo para la fabricación
de alimentos, para la fabricación de medicamentos, para la fabricación de cosméticos y todas esas sustancias son utilizadas por nosotros como seres humanos casi que diariamente. Entonces, si esa agua que se utiliza no está en condiciones adecuadas, pues nos va a generar enfermedades, nos va a generar malestares a largo plazo. Ahora, la calidad a nivel microbiológico del agua tiene que ver con la diversidad, el número de poblaciones de microorganismos que están presentes en esa agua. Entonces podemos hablar de bacterias, podemos hablar de virus, podemos hablar de hongos, porque también están presentes en el agua, hongos microscópicos. Podemos hablar de protozoos. Cuando las aguas están contaminadas, el principal microorganismo o el agente infeccioso más preocupante es justamente los protozoos, ¿sí? Entonces, tiene que ver también con el uso que esté destinado. Si yo tengo de pronto un agua que no es totalmente potable, pero la tengo destinada para lavado o la tengo destinada para el suelo o para otras características que no son consumo, pues no hay ningún problema con esa carga microbiológica. Pero si hablamos de agua potable, sí, en ese caso, el agua sí debe estar en las mejores condiciones, con la mayor calidad y debe hacerse el control de estos microorganismos y de la multiplicación que ellos puedan tener. Bueno, entonces tomamos por favor el apunte de esta parte teórica que es la descripción de la importancia de la microbiología del agua. Bueno, continuemos. Es importante tener en cuenta que hay unas normas para considerar que el agua es apta para el consumo, ¿cierto? Y en ese sentido hablamos de apta bacteriológicamente. Esto quiere decir que no tiene microorganismos que sean patógenos y sobre todo que sean de origen entérico. ¿Cuáles son esos microorganismos de origen entérico? Por ejemplo, la E. coli, ¿sí? Todas las bacterias que se llaman coliformes por las características que ellas presentan, que ya ahorita la vamos a mirar más adelante, se consideran de origen entérico y las otras son de origen parasitario intestinal. Entonces, los protozoos son de origen parasitario intestinal y algunas de las bacterias son de origen entérico. Es fundamental que el agua no posea ninguno de estos dos tipos de microorganismos, ni bacterias entéricas ni parásitos intestinales, como las amebas, como los paramecios, que son de origen protozoario. Estos microorganismos generan grandes y graves problemas a nuestro organismo. Por esa razón, se busca que de ellos no haya ninguno. ¿Sí? Dentro de las bacterias también, por ejemplo, los estafilococos, que generan muchas infecciones, entonces también ellos deben estar eliminados, digámoslo así, de el agua para que sea apta microbiológicamente. Ahora, dentro de estas características, se considera, digámoslo así, de importancia en cuanto a la salud pública. ¿Por qué razón? Porque si una persona o si un grupo de personas, un alto grupo de personas, tienen contacto con un agua que no es inocua, es un agua que está contaminada, pues se pueden generar epidemias gastrointestinales. Entonces, así como se presentan epidemias de gripa a nivel respiratorio, como se presentan epidemias de varicela, de enfermedades infectocontagiosas, asimismo se puede presentar epidemias gastrointestinales. Este tipo de epidemias son muy comunes en los lugares donde no hay acueductos, en los lugares donde el agua potable es escasa o no existe. Entonces la gente lo que hace es consumir o beber agua, por ejemplo, de los mismos lugares donde beben los animales, donde muchas veces inclusive hacen
sus excrementos, ¿sí? Y la gente pues no tiene cuidado de esas cosas por desconocimiento y también porque no hay otras alternativas, porque desafortunadamente las condiciones de hábitat de estas personas pues no les permiten eh, digamos, tener un acceso a un agua que sirva. Las personas que, por ejemplo, viven en las zonas ribereñas, ¿sí? Aledañas a los ríos, tienden a consumir el agua de los ríos, ¿sí? Es un agua que no está tratada y que puede llegar a generarles muchísimos problemas a nivel gastrointestinal. Entonces se ven intoxicaciones frecuentes, se ven problemas gástricos, la gente vive con eh, parásitos todo el tiempo, ¿sí? Entonces viven con problemas constantes de amebiasis, con problemas constantes a nivel estomacal y sobre todo los más afectados son los niños, ¿sí? Son los niños, precisamente por esta situación. Ahora, hay tres objetivos que tiene el controlar estos microorganismos o el control microbiológico del agua. El primer objetivo del control microbiológico en el agua es la inocuidad. ¿Qué significa inocuidad? Que no contenga microorganismos patógenos, que no sea dañina, ¿cierto? Que sea un agua que beneficie eh, en su consumo y no que perjudique. En segundo lugar, un aspecto también importante dentro del control microbiológico es la aceptabilidad. Es decir, que los microorganismos que contengan, ¿cierto? No afecten en cuanto al punto de vista organoléptico, que era lo que les explicaba hace un rato. O sea, que no le generen color, que no le generen olor, que no le generen sabor, que no altere las propiedades organolépticas del agua. Porque como vuelvo y le repito, siempre el agua va a tener microorganismos, porque están en todos lados, están en el aire, están en el agua, están en el suelo, están en todas partes. Pero ¿cuál es el objetivo? Que esos microorganismos que están allí presentes no afecten, ¿cierto? A nivel de las características principales del agua. Entonces, desde el punto de vista organoléptico, tiene que ser aceptable. Y por otro lado, la estabilidad, es decir, que la calidad de esa agua sea constante, que no cambie con el tiempo, ¿sí? Precisamente por la presencia de esos microorganismos. Entonces, son los tres aspectos o los tres objetivos que busca el controlar microbiológicamente el agua. Primero, inocuidad. Segundo, aceptabilidad. Y tercero, estabilidad. Entonces, tomamos el apunte del mapa conceptual, por favor. Bueno, aquí tenemos una serie de microorganismos que se pueden encontrar en el agua y que nos generan sobre todo microorganismos de tipo bacteriano, ¿no? Entonces, lo que les decía, las bacterias entéricas que se pueden encontrar en el agua y que nos van a generar eh, algún tipo de enfermedad que puede ser leve o puede ser grave. Por un lado, tenemos las bacterias aeromonas. Esas bacterias aeromonas causan una enfermedad que se llama enteritis, ¿sí? Y esa enfermedad entonces nos va a producir diarrea muy líquida, es una infección fuerte que puede ser con sangre y moco, puede presentar esta diarrea. La Campylobacter jejuni produce una enfermedad que se llama como ella, campylobacteriosis. Y fíjense que a pesar de ser una enfermedad, casi siempre las enfermedades que vienen con el agua son de tipo gastrointestinal, pero en este caso inclusive genera también gripa. Entonces genera una gripa, diarrea, dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre, calambres y náuseas. Entonces, estas Campylobacter también son bacterias que generan infecciones fuertes. La E. coli que les acababa de nombrar, que es una bacteria coliforme y es del tipo entérico, genera infecciones del tracto urinario, genera meningitis neonatal, enfermedades intestinales. La meningitis es una enfermedad muy grave porque puede generar la muerte
o puede generar el daño a nivel cerebral al punto de que, digamos, no puede, o sea, los bebés, porque es neonatal, no pueden ya tener un desarrollo adecuado a nivel cognitivo, entonces genera un retraso mental, ¿sí? Porque son fiebres muy altas que logran afectar el funcionamiento del cerebro. Produce diarrea acuosa, dolores de cabeza, fiebre, como les decía, muy altas, uremia, o sea, daño a nivel del sistema urinario y daños a nivel del hígado, daños hepáticos, ¿sí? Entonces, fíjense que la E. coli es una bacteria súper complicada y por eso es una de las que siempre hay que buscar la forma de eliminar del agua y de cualquier otro alimento que pueda llegar a nosotros. Las lesiomonas chigueloides generan una infección de lesiomonas y causan náuseas, dolores de estómago, diarrea acuosa, a veces fiebre, dolores de cabeza y vómitos. La salmonella tipi genera fiebre tifoidea y básicamente los síntomas son fiebre, pero es una fiebre alta que puede llegar a matar a una persona. La salmonella SP genera la salmonelosis. Entonces son mareos, son calambres a nivel intestinal, lo que nosotros llamamos cólicos, vómitos, diarrea y a veces genera una fiebre leve. Esta salmonela, también la salmonelosis, es una enfermedad delicada porque si no se trata adecuadamente, pues también puede generar la muerte en una persona. Los estreptococos generan enfermedades gastrointestinales, dolor de estómago, diarrea, fiebre y vómito. Y por último tenemos Vibrio el tor, que es una bacteria de tipo Cholerae, que es del agua dulce y genera una enfermedad, bueno, una versión leve del cólera, porque el cólera en sí es una enfermedad mortal. Entonces, esta bacteria genera una versión breve del cólera, que generalmente va a presentar una fuerte diarrea. En todos estos casos, se requiere de una hidratación, se requiere de recomponer, digamos, los electrolitos que se pierden a causa de la diarrea, entonces el consumo de suero eh, y de algunos tipos de alimentos que puedan ayudar a reconstituir esa flora intestinal. Entonces, fíjense que esas bacterias que afectan el agua son bastantes y que si no se controlan, pues pueden llegar a estar generando lo que les decía hace un rato, una epidemia gastrointestinal. Bueno, entonces terminamos de tomar este apunte, por favor. Profe, o sea, ¿copia todo o solo el nombre de las bacterias? No todo, porque pues el solo nombre no nos sirve Mm. para saber ni cuál es la enfermedad ni cuáles son los síntomas, o por lo menos el nombre de la bacteria y la enfermedad que produce. El nombre de la bacteria y la enfermedad que produce.
Bueno, chicos, entonces les voy a enviar la imagen de esta diapositiva al grupo, porque pues no alcanzaron a tomar el apunte. Entonces, para que por favor lo tomen y pues ya se nos acabó el tiempo, entonces no alcanzamos. Bueno, nos vemos a las 11:30 en clase de química. Recuerden que hoy vamos a trabajar sobre el principio del Chatelier. Vamos a estar desarrollando una actividad sobre este principio. ¿Listo, chicos? Entonces, excelente resto de día y nos encontramos nuevamente 11:30 de la mañana. Que Dios los bendiga.